No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte. La sombra de Hugo Pratt es alargada por su talento tanto con los lápices como escribiendo sus guiones, siendo uno de los iconos del cómic europeo. Se trata de un autor conocido fundamentalmente por su corto Maltés, que llegó a tener incluso una adaptación cinematográfica en el género de animación. El caso es que uno de los mejores guionistas españoles, Juanjo Díaz Canales, creador de la obra maestra Black Sat, lleva varios años dándole el relevo como guionista y en esta vuelve a brillar incluso como si fuera su primera incursión en un cómic titulado Corto Maltés, la línea de la vida, que me ha fascinado porque en ella nuestro querido héroe se verá envuelto en una trama de contrabando hasta cierto punto. Este guionista vuelve a demostrar que sabe manejar a un personaje irónico cargado de diálogos ingeniosos, como cuando una divina le dice: tu madre, la niña de Gibraltar, me enseñó el arte de la quiromancia. Tu línea de la vida se está cortando, y en esto responde Corto: puedo alargarla con una navaja. No sería la primera vez que lo hago. Esta historia tiene como trasfondo histórico en esta ocasión una guerra un tanto silenciada, las guerras cristeras. Desatada esta crisis en México por culpa de un gobernante masón, Plutarco Elías Calles, que prohibió la libertad de culto en México, crucificando a cualquiera que se enfrentara a esa decisión, como puede verse en dos notables películas: Cristiada, de Dean Bright, con Eduardo Verástegui y Andy García, o Mirando al cielo, donde el director mexicano Antonio Peláez nos habla de la vida de San Joselito Sánchez del Río. Este cómic, junto a la novela Rescoldo, pueden ser el complemento ideal para poder comprender lo que ocurrió en ese lugar, lo que ocurre cuando se quita al pueblo el derecho a la libertad religiosa, aunque se plantea si la legítima defensa de la libertad religiosa es compatible con la fe. Y Corto Maltés, con su agudeza, nos invita a la reflexión con frases del tipo, cuando habla, entre otros, con Gorostiza: hay que tener mucha fe para ver a Dios en esta carnicería. O ese momento en el que alguien le dice que para no ser descubierto se encomiende a Dios, y él responde: pídele a la Virgen y no corras, pero prefiero encomendarme a mis amigos. Este álbum cuenta cómo desde las altas esferas vaticanas se paró una guerra justa cuando estaba ganada. Destacamos también la aparición de Jean Reboir, una especie de periodista que escribe sobre la crueldad de la masonería, donde se torturaba y se crucificaba a muchos mexicanos, y que en un momento también quiere alabar la labor de Corto Maltés. Dice: Corto Maltés, un héroe de nuestro tiempo, a lo que Corto responde: yo no soy un aventurero y menos un héroe. La otra sorpresa suena a balada irlandesa, ya que vemos que Corto encuentra a Banshee, una antigua amiga con aire a Corto, una especie de alma gemela, que es una española que ayuda a los cristeros en esa noble y complicada batalla. Finalmente, no nos podemos olvidar del trabajo del excelente dibujante Rubén Pellejero, autor de uno de mis cómics favoritos, Dieter Lumpen. No se pierdan, por tanto, esta nueva historia de Corto Maltés, editada por Norma Editorial. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Hola, me llamo Inés.
Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por el chucuchú del tren, porque muchos trenes del sur de España han dejado de funcionar por la mala gestión de Renfe, nosotros dejamos a un lado ese medio de transporte para trasladarles nuestra visión de un medio de comunicación como el cine que nos va a hacer disfrutar a todos. Les hablaremos de una historia de espías basada en hechos reales muy buena y sorprendente. La historia de Bonhoeffer, un espía alemán que luchó contra el nazismo, que está muy bien. También les hablaremos de una película que tiene que ver con una escritora que a mí me encanta como Jane Austen. Y no pueden perderse ni el documental sobre Caravaggio, ni tampoco, en Críticas en un Minuto, nuestro comentario sobre Anzu, el gato fantasma, que es una mezcla entre Shin-Chan y Doraemon, y es una historia para ver en familia, un anime para ver en familia, porque siempre ofrece valores interesantes ese género japonés. Y por supuesto no pueden perderse una gran entrevista, una divertidísima entrevista que vamos a tener con nada más y nada menos que Sergio Encinas, que nos va a trasladar a esa época nostálgica de los 80, los 90, que tanto nos fascina a todos. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, o mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas y la cámara de microfilm porque se estrena Bonhoeffer el espía. Cada año que pasa nos vamos enterando de más casos de católicos o protestantes que se jugaron de una u otra forma la vida por salvar judíos, como es el caso del diplomático español Sam Briz, o por enfrentarse a la tiranía del nacionalsocialismo durante la Segunda Guerra Mundial, como pudimos ver en una cinta de bella factura como Vida oculta, en la que Terrence Malick nos hablaba de una persona que se enfrentó al nazismo y que está en proceso de beatificación, o por ejemplo la joya Sophie Scholl a través del movimiento de la Rosa Blanca. Incluso de un modo más comercial, Tom Cruise nos habló del intento de magnicidio del oficial von Stauffenberg a través de la Operación Valkyria para evitar la muerte de muchos soldaditos muy jóvenes que tuvieron que defender Berlín cuando la guerra estaba a punto de terminar y todo estaba decantado del lado de los aliados. El caso es que llega el trabajo del cineasta Todd Komarnicki en una producción de Irlanda y Bélgica basada en hechos reales de un chaval que descubre su fe junto a su hermano mayor y que se convirtió en espía para enfrentarse al nazismo. Este director, guionista de Sully de Clint Eastwood, o por ejemplo el guionista de la película prácticamente de Mel Gibson, Entre la razón y la locura, pues nos habla de la vida de este espía alemán, Dietrich Bonhoeffer. Hemos encontrado una crítica muy interesante en la página web de Cine 21 que yo creo que es digna de ser escuchada. La compañía Angel Studios avala la producción de este acercamiento a la imponente figura de Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano de la Iglesia confesante, eminente teólogo y escritor, y uno de los intelectuales de mayor prestigio en la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial. Dotado de un gran carisma y armado con una sólida fe en Dios, Bonhoeffer luchó denodadamente contra las injusticias
injusticias del Tercer Reich, primero con sus declaraciones, pero luego también implicándose abiertamente contra el régimen nazi. Para la posteridad han quedado algunas de sus palabras con las que animaba a la resistencia. Guardar silencio frente al mal es el mal en sí mismo. Dios no nos juzgará como inocentes. No hablar es hablar, no actuar es actuar. Y por si te animas a ver esta película, que además se ve que está muy bien trabajada, que se ha contado con buenos actores y con muy buen vestuario, pues te contamos brevemente su argumento. Basada en hechos reales, esta película narra la historia de Dietrich von Hofer, un hombre cuya fe y principios lo llevaron a convertirse en un espía y participar en un complot para asesinar a Hitler. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. El otro peliculón de esta semana es sin duda Jane Austen arruinó mi vida. Y es que Jane Austen es una de las grandes escritoras del siglo XIX, cuyas historias a mí siempre me han fascinado. Por ejemplo, recuerdo haber leído Emma, recuerdo haber leído Lady Susan, pero también he disfrutado muchísimo de la película de Ali, Sentido y Sensibilidad, y sobre todo de Orgullo y Prejuicio. Sobre todo esa versión de Joe Bright, creo recordar, que estaba protagonizada por Keira Knightley y Donald Sutherland, donde la química entre padre e hija es fabulosa. Además de Donald Sutherland, como tiene esa doblez, esa mirada, esa forma de interpretar el sarcasmo y la ironía tan fabulosa, pues uno disfruta muchísimo de todas las películas en las que participa. El caso es que Laura Piani se atreve con un estilo particular donde Francia y Gran Bretaña deben hermanarse en esa búsqueda del amor. Acuérdense que las historias de Jane Austen siempre se basan en personajes que les cuesta mucho expresar sus sentimientos y que no se atreven a declararse, o siempre surge algún problema, algún inconveniente que de alguna manera impide que esa relación pueda seguir adelante, o que tenga que dar muchas vueltas hasta que el amor gane la batalla. Hay que decir que esta directora tiene mucho que ver con el mundo de esta mujer, y siempre le fascinó el mundo del teatro. De hecho, trabajó como librera en Shakespeare and Company, y ella cuenta lo siguiente sobre esa experiencia en una librería, que desde luego tiene que ser fabuloso. Estaba rodeada de aspirantes a escritores, músicos de jazz o actores. Éramos felices, pero compartíamos un sentimiento de no pertenecer a esta época. Allí descubrí mi amor por la literatura inglesa, por Jane Austen. Lo bueno de la primera película con presupuesto limitado es que necesitas pedir ayuda a tus amigos, y así que tuve mucha suerte porque no aceptan rodajes. Me dejaron rodar dentro de noche y cuando estaba cerrada. La verdad que esta mujer pues ha encontrado un sitio fabuloso donde poder rodar esta película, y eso es fascinante. Un lugar como una librería donde los aficionados a la lectura, los que nos encanta leer, pues desde luego nos sentimos como peces en el agua. También, por lo visto, el poema que se recita en esta película, por lo visto lo descubrió esta mujer cuando tenía 15 años y pudo de alguna manera disfrutar de esa poesía. Por último, hay que decir que esta mujer quería reflejar un ideal, el ideal romántico de Jane Austen, y estas fueron sus declaraciones. Creó un ideal romántico, creó la comedia romántica, y detrás de ello encuentras un gran sentido del humor y cuestiones políticas. Esto lo dijo esta mujer en declaraciones a Fotogramas. No hay que oponer la literatura política al romance. Ella sabía que para abordar esas cuestiones tenía primero que entretener a su público. Eso es también la belleza de la comedia romántica. Con el señor Darcy, en concreto, lo interesante es que es lo opuesto al macho alfa. Ahora que estoy de gira con la película, veo muchos hombres en la sala de cine haciendo preguntas, así que vivimos una época muy esperanzadora. Siempre dentro del cine no podía faltar el comentario progre de la semana, y lo encontramos en esta mujer que desde luego nos va a hablar de una de mis escritoras favoritas. A ver cómo resulta, pero a priori parece bastante interesante. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Finalmente te proponemos un 2x1 muy interesante, un 2x1 express. Y en primer lugar te hablamos del documental de Álvaro Longoria titulado The Sleeper, el Caravaggio perdido. Caravaggio, como saben ustedes, es uno de esos grandes autores italianos, yo creo que uno de los grandes pintores del séptimo arte a nivel universal. Por ejemplo, comparable con Velázquez, que destacaba muy bien las escenas religiosas, las iluminaba perfectamente y los claroscuros son desde luego impresionantes, como este que aparece aquí, o como el famoso de la incredulidad de Santo Tomás, que es realmente impresionante. El caso es que pues la historia gira en torno a este Caravaggio perdido, que se define como esta historia se define como un auténtico thriller documental, ya que el equipo de la película tuvo la oportunidad de sumergirse de manera exclusiva en el escondido mundo del mercado del arte antiguo y han sido testigos de un proceso de la vuelta a la luz de una de las obras más mediáticas del momento. Por lo visto, este cuadro permaneció perdido durante décadas hasta que la familia Pérez de Castro, desconociendo su valor, lo puso a la venta en su casa, en una casa de subastas de Madrid, por 1.500 euros. Sin embargo, pues se pusieron a investigar esta historia y se dieron cuenta algunos expertos en arte de que podía tratarse de un cuadro perdido de Caravaggio. Aquí vemos la historia de este Ecce Homo, que perfectamente podía haberse convertido en una película de Hollywood porque tiene muchísimas entregas. De hecho, se ha intentado tasar este cuadro por fin descubierto, que podría, y se ha dicho que podría valer más de 300 millones de euros. ¡Qué maravilla tener una joya como esta en una casa! Yo recuerdo que en casa de mis abuelos se contaba que ellos llegaron a tener un cuadro de Moreno Carbonero, que era un pintor malagueño bastante famoso, y que lo donaron. Y es una situación realmente parecida a la que aquí se cuenta. Como último dato les podemos decir que en un principio se había pensado que podía ser de un discípulo de José Rivera, pero al descubrir lo que había entre manos, pues mucha gente se sorprendió de esta historia en la que vemos a Jesús convertido en Ecce Homo, aquí el hombre maltratado por los soldados que se burlaban de considerarse el Hijo de Dios. Así que esta es la pequeña sorpresa de esta semana, un documental sobre Caravaggio. El segundo documental que te recomendamos en una semana donde hay dos películas buenas y otras historias que dejan mucho que desear, pues es también para un documental, como decíamos. Te vamos a hablar del documental titulado Ernest Cole, Lost and Found, una cinta de Raúl Peck, una película estadounidense que de alguna manera denuncia los crímenes del apartheid, que tanto nos sorprenden al resto del mundo porque lo vivido en esos lugares no tiene nombre, ese racismo desmedido y brutal que hemos podido ver en algunas películas en las que se nos contaba cuál era la forma de vivir en ese lugar del mundo. El caso es que este documental gira en torno a Ernest Cole, un fotógrafo sudafricano que fue el primero en exponer al mundo los horrores del apartheid. La publicación de su libro House of Bondage le llevó a exiliarse a Nueva York y Europa, donde vivió el resto de su vida. Raúl Peck, este director, relata su agitación como artista y su rabia ante el silencio y la complicidad del mundo occidental, además de cómo se descubrieron 60.000 negativos de su obra en la caja fuerte de un banco sueco.
@CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. El comentario de esta semana es para una película familiar que se estrena en salas de cine, Anzú, el gato fantasma, distribuido por Selecta Visión, que se caracteriza por el buen nivel que tienen las películas que trae aquí a España de animación japonesa, aunque esta quizá es de un nivel algo inferior, ya que en otras ocasiones nos ha traído auténticas joyas. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. En esta ocasión parece que esta historia está orientada a un público más infantil, en una historia que es una mezcla entre el escatológico Shin-Chan, el robot Doraemon, el viaje de Chihiro y un drama familiar con chispazos de humor que lo suavizan. La dirección ha corrido a cargo de Yoko Kuno y de Nobuhiro Yamashita, que adapta el manga de Takashi Imashiro, en el que se cuenta la vida de una niña que ha perdido a su madre, y que está basado también en la leyenda del gato fantasma o del gato demonio. Y si hace unos meses Selecta Visión nos ofreció una joya con mensaje cristiano, mensaje católico incluso, y por tanto universal, como Tu color, que está muy bien, en esta ocasión esta historia tiene un mensaje budista, con algunas referencias claras de uno de los personajes que busca al fundador con la mirada, lo que nos da pie, por otra parte, a resaltar, como siempre lo hacemos, el respeto que los japoneses tienen a sus seres queridos que han fallecido. Este anime, como no podía ser de otra manera, cuida muchísimo los fondos que acompañan a los personajes, pero en este caso tan solo la madre y la hija mantienen esa belleza estética tan característica de los personajes de la animación japonesa. Pues los secundarios tienen un aire más caricaturesco que recuerda, por ejemplo, a Nobita, a Gigante y a Suneo, que de alguna manera desentona o crea mucho contraste. La persecución final es trepidante y divertida con mucho slapstick. El gato fantasma, por otra parte, siempre intenta hacer el bien, aunque de vez en cuando mete la pata. Pero de alguna manera al final sabe pedir perdón. Y es que este valor es una de las claves de esta producción, así como el del sufrimiento y la inseguridad que generan a una niña perder a su madre en la infancia. Todo esto también contado con mucha fantasía, lo que se agradece en una historia para los niños. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana nos puede explicar qué era un Whopper y el trauma que le supuso su paso de las cintas de cassette a los CDs. Disfrutaba en su adolescencia de las reposiciones de Barrio Sésamo y de La Bola de Cristal, pero al burlarse de la Bruja Averías se quedó sin la Nintendo y se convirtió en un youtuber de éxito. Responde al nombre de Encinas, Sergio Encinas, y es el autor de Recuerdo desbloqueado de los 90 y los 2000, editado por Destino. Buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cuáles fueron tus pasos para convertirte en youtuber?
Pues mira, yo llevaba subiendo vídeos ya bastante tiempo, en 2012, 2013, algo así, pues cuando se podían subir vídeos a Facebook y bueno, YouTube siempre se ha podido subir, pero como que lo tenía un poco apartado porque se tardaba mucho en... No es que se tardara mucho, sino que costaba mucho llegar a la audiencia. Entonces, bueno, pues subía mis vídeos por Facebook y bueno, pues con relativo éxito, digamos. Sí. Pero bueno, pero no, nunca me rendí, seguí subiendo. Y luego pues fue cuando en Instagram se empezó empezar a poner vídeos también, en Twitter se empezaban a poder poner vídeos, luego salió esto TikTok, luego ya explotaron todas y ya fue cuando empezamos a subir a todas las redes sociales y fue cuando más o menos pues empezaron a funcionar los vídeos, que fue yo creo que un poquito antes de la pandemia o por ahí. Y luego ya la pandemia fue cuando ya pues explotó del todo. Sí, bueno, a mí en parte me ha pasado algo parecido con la plataforma de iVoox, que ha pegado una explosión en los últimos meses espectacular y después de mucho intentarlo en muchos sitios, a veces nunca sabes cuál es la hora, el día, el sitio y el éxito entre comillas está llegando a partir de ahora, acaba de empezar prácticamente, después de un tiempo que hubo un parón y es verdad que antes del COVID también tuve otro pico como el de ahora, espero que se mantenga. Claro, es que nunca se sabe. Bueno, la cuestión es ir haciendo, ir probando, ir adaptándote a los tiempos que van llegando, las cosas nuevas, ir cambiando el contenido poco a poco y hacerlo fresco y dinámico y hacer una marca personal tuya. Y luego ya, pues oye, pues unos funcionarán mejor, otros peor y otros pues normal. Sí. La cuestión es seguir haciendo. ¿Y qué consejo le daría, por ejemplo, a un adolescente que sueña con tener un canal de YouTube? Que lo haga por diversión. Eso que lo haga por divertirse y que lo haga porque le apetece, porque le gusta y para enseñar sobre todo algo que sabe hacer. O sea, el que es influencer muchas veces dice, quiero ser influencer, ¿pero de qué? Dice, no soy influencer. Digo, ¿pero de qué? Digo, si te gustan los patines, pues sube vídeos de patines. Si te gusta el fútbol, sube vídeos de fútbol. Si te gusta la música, pues de música. Y luego ya, si tienes unas 12 para interpretar muy buenas que a la gente le gusta, pues es cuando ya te haces influencer, pero casi sin querer. La cuestión es subirlo por ocio y luego, si puedes vivir de ello, pues genial. Que no, sigue divirtiéndote, que es lo único que vale. Sí, es que a veces es bastante curioso. Tú te esfuerzas en hacer un contenido súper elaborado y luego te lleva un niño que hace el pino con el dedo meñique y entonces se acabó todo. 1.000.000 de visitas. O simplemente te ponen un comentario negativo en el vídeo que tú has puesto, que a lo mejor tú no lo has hecho ni con intención polémica, y empieza a subirte las visitas de una manera espectacular, pero claro, no era tu intención, ha sido por casualidad, sin provocarlo. Claro, hombre, la suerte siempre influye en todo lo que hagas, influye, pero es un porcentaje para mí muy pequeño. Lo más importante es el trabajo, la constancia y el ir mejorando poco a poco y lo dicho, intentar divertirte tú. Luego ya, oye, funcionará mejor o peor, pero si tú tienes trabajo, constancia y esto, poco a poco irás creciendo y luego sí, necesitas el factor suerte, pero el factor suerte para, digamos, llegar antes a tu objetivo. Si no, bueno, pues tú sigue trabajando y oye, si lo haces bien y con esto, pues conseguirás muchas cosas. Sí, yo la verdad que veo muchos vídeos de YouTube de chavales que hacen cosas. Unos se ven que están muy bien trabajados, como el vuestro, por ejemplo el de Natcher, que se ve que los guiones los trabajáis, los estrujáis, le dais vueltas para intentar crear algo original o sorprender un poco. Pero luego llegan otra historia, otros personajes que a lo mejor hacen cosas parecidas, como las vuestras de nostalgia, y es que dan vergüenza ajena. Pero lo que más me llama la atención sobre todo es el esfuerzo creativo, porque estas creatividades que tú haces yo creo que tienes que estar al 100% 24 horas. Yo conozco a un dibujante aquí en Málaga que se llama Fano, y he hablado algunas veces con él, pero claro, a veces están manteniendo una conversación y él está pensando en en el dibujo que va a hacer, con la intención que va a hacer y la creatividad que quiere conseguir en ese momento. Claro, sin querer la cabeza la tienes 24 horas pensando y eso es un problema, la verdad, porque yo estoy 24 horas todos los días pensando en qué vídeo crear, qué chistes hacer, porque bueno, yo soy monologuista, yo soy cómico y actúo en teatros y estoy todo el día pensando chistes que hacer en mi espectáculo. Y parte de mi cabeza está pensando en chistes nuevos para hacer un espectáculo, parte de mi cabeza está pensando en chistes nuevos para hacer en vídeos, crear guiones, hacer cosas nuevas, estar pendiente de la actualidad. Entonces sí que es verdad que es 24 horas y de vez en cuando sí que me gusta apagar el móvil, aunque sea una hora o así. Bueno, el otro día el apagón lo agradecí, así que estuve por lo menos unas horas sin estar pendiente, pero aún así mi cabeza
seguía Sí, dándole lo vueltas. vi en los vídeos, digo, para que tan rápido pudieses crear esos vídeos que creaste justo cuando terminó el apagón o durante el apagón, hay que estar dándole vuelta a la cabeza. Pues yo Claro, recuerdo un ¿viste el campamento blog? de Sí, catequesis ese fue de un- verano, en un verano que hicimos una acampada y me tocó a mí llevar las veladas y yo es que estaba más pendiente de eso que de otra cosa, de lo demás casi que no me daba cuenta. Claro, que viste el blog entonces, ¿no? Que subí un Sí, blog sí, de sí. lo que ocurrió de 3 minutos. Digo, Sí. bueno, voy a ir subiendo lo que va pasando, porque no sabías cuánto iba a durar. Podía ser 2 horas, 6 horas o 10 días. Digo, bueno, Sí. yo voy a ir subiendo cosas, hasta grabando cosas, hasta lo que pase. ¿Ves? Ni en ese momento descansé. Yo dije, bueno, hay un apagón, pero yo esto lo monetizo. Esto yo lo aprovecho y ya está. Pero sí es verdad, la cabeza pensante. Y luego lo que no ve la gente, porque a lo mejor un vídeo que a lo mejor dura 40 segundos, igual he tardado 2 o 3 horas en hacerlo, porque es tener la idea, hacer el guión, buscar el sitio para la grabación, grabarlo, no queda bien, lo repito, ahora espera, se me ocurre esto, ahora cojo esto, ay, se me olvida hacer esto, lo vuelvo a hacer. Igual un vídeo de 40 segundos, 50 segundos, pues son 2 o 3 horas de trabajo. Claro, eso es lo que a veces la gente no se da cuenta. Que Claro. cuando yo preparo una entrevista, a lo mejor me he estado leyendo el libro durante 2 o 3 días, a lo mejor le he dedicado 6 horas al libro para poder hacer una entrevista que va a durar 20 minutos. Totalmente, exactamente. Sí, sí. Es lo que la gente no ve. Dice, es todos en un momento, ya está. No. Hay un trabajo previo y durante y después también. Luego me he dado cuenta que dedica varios capítulos al cine en el libro del que vamos a hablar ahora, por eso damos este salto de Pértiga. Y Ajá. uno de los que me ha llamado la atención, pues el recuerdo que tienes de Regreso al Futuro, que todavía sigue gustando, todavía se lo sigue poniendo, se lo pongo yo a mi hijo y se siguen interesando. ¿Qué destacaría, qué te llama a ti la atención de la trilogía del Regreso al Futuro? Bueno, en realidad de Regreso al Futuro yo no tengo recuerdos porque no es de mi época exactamente. Eso Lo te iba a único que sí preguntar. que hay, Eso. claro, hay un detalle en el libro que sí que resalto, que es en relación a la película, pero lo que es la película no es de mi época. Hablo del reloj que tenía Marty McFly, que era el de reloj con calculadora. Sí. El reloj con calculadora es de los 80, yo soy de los 90, de los Sí. 2000, pero nosotros fuimos la generación que heredamos esos relojes. Y claro, cuando aparecía alguien en clase, en el colegio, con un reloj que le había dado por su hermano o su padre o algo así, eso era el futuro auténtico, un reloj con calculadora. Digo, bueno, era el futuro total. Y todo el mundo quería ese reloj. Entonces, bueno, en homenaje a aquella época donde veíamos esos relojes, pues quise resaltar, hay un capítulo que hablo de los relojes. Y qué mejor manera pues de poner a la foto de Marty McFly con el reloj calculadora. Sí, es que lo que pasa es que también se intercalan los recuerdos, porque claro, Sí. si tú vas con tus primos mayores, tú vas con tus primos pequeños, unos ven una cosa, otros ven con otra, Sí. a veces hay esa relación de generaciones y luego que se hicieron muchas reposiciones en los 90. Por ejemplo, Claro, hay muchas Heidi, cosas, hay Heidi muchas series. se ha repuesto no sé cuántas veces. Aparte, la última que se la repuse yo a mi hijo a través de internet, pero las anteriores, pues yo creo que habrán sido por lo menos 5 o 6, o sea que a veces se confunden Claro. un poquillo los recuerdos. Hay mucha gente que se piensa que algo es de su época y no es de tu época, es de la anterior o es de la posterior esto. Pero claro, como hay tantas reposiciones, pues claro, nunca sabes muchas veces cuándo es. Sí, bueno, esta pregunta, bueno, si no yo te la hago, mi hijo me mata, porque mi hijo es fan número 1 tuyo, además me gusta Sí. eso de que tratar los temas con delicadeza para que los chavales que Sí. te siguen, pues que ser un buen influencer, tiene una buena influencer relación con los Ajá. chavales, y él estaba muy interesado en el tema de los Power Rangers, porque le llamó mucho la atención eso de que apretando un botón el Power Ranger se pudiese vestir y convertir en uno de los personajes, y también me ha preguntado que por favor te diga dónde se pueden conseguir, si todavía se pueden conseguir en algún sitio, en alguna tienda de segunda mano o algo así, que está muy interesado. Pues Power Rangers, para mí, o sea, Power Rangers es una serie que yo veo ahora y la verdad que me da vergüenza ajena verla porque está bastante mal hecha. Sí. Los monstruos son muy malos, los trajes eran unas simples mallas con unos cascos y claro, además tenía un detalle muy gracioso que era como tenían cascos y la boca no se movía, para saber qué Power Ranger estaba hablando tenían que mover la cabeza como diciendo que soy yo el que está hablando, o sea, Sí. tenía un montón de detalles horribles, pero en aquella época, que creo que fue en 1993, 1994, que yo tenía 7 años, 8 años más o menos, era una cosa increíble.
Entonces, claro, los Power Rangers se transformaban de adolescentes a los Power Rangers. Entonces inventaron un muñeco que se le cambiaba la cabeza. Entonces, claro, cuando salió el anuncio en la televisión dije, pero bueno, ¿esto qué es? Y simplemente era de la cabeza del adolescente a la cabeza con el casco. Y claro, y en aquella época estamos hablando que prácticamente no había aparatos electrónicos, no había casi cosas con voces y esto. Entonces, claro, un muñeco que se le daba la vuelta a la cabeza, no sé, que se le daba la vuelta a la cabeza era a mí. Entonces, sí, son los Power Rangers que tengo yo desde que era pequeño, que luego he ido recolectando. Pues yo tenía 2. Y luego, con el paso del tiempo, cuando voy a mercadillos, cuando voy a ferias de coleccionismo y me encuentro alguno, pues hay que voy yo a por él. Lo único que están hechos mierda ya. Están destrozaditos. Algunos están amarillos, otros les falta una pierna. Pero bueno, ahí les tengo. En alguna feria de coleccionismo o algo así, seguro que les encuentras. Lo único que son complicados de conseguir. Eso del botoncito, yo me acuerdo que mi primo tenía uno y no le di yo veces. Teniendo yo 17, 18 años, pero yo estaba con el botoncito dándole al cambio de cabeza una y otra vez, pim pam, pim pam. Sí. Es que depende de la edad con lo que te pillan las cosas, te afectan más o te afectan menos, claro. O sea, hay muchas veces que tengo amigos que son de más o menos de mi época, pero que nos llevamos 3 años. Y muchas veces él tiene recuerdos que yo no los tengo iguales. Es que, claro, de tener 30 a tener 33 es lo mismo, o de 40 a 43 es lo mismo, pero de tener 10 a tener 13 no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo ver El Rey León con 8 años que verla con 12, no es lo mismo. Entonces, claro, pues hay veces que hay muchos recuerdos que tenemos bailados por eso, porque en una pequeña franja de tiempo es un mundo para una persona. Sí, pues ya que has hablado del Rey León, te voy a contar mi experiencia. Nosotros estando en COU, a todo el curso de COU, imagínate 200 alumnos de todas las especialidades, se nos ocurrió ir a ver El Rey León, imagínate 200 alumnos allí viendo todo eso. Así que si yo te digo Hakuna Matata, vive y deja vivir, ¿tú qué me respondes? Hakuna Matata, vive y sé feliz. Venga, pues ¿qué te pareció la idea? ¿Qué te pareció la idea de haber visto El Rey León, 200 alumnos de COU ya mayorcitos viendo estas cositas? Necesario, porque El Rey León para mí es y será siempre la mejor película de Disney de la historia. Vamos a ver, estamos hablando que la época de los 90, desde la primera película de los 90, que fue Los Rescatadores en Cangurolandia, hasta la última, que fue Fantasía, que fue en diciembre del 99, todas las películas son excelentes. Todas. No hay una mejor que otra, pero El Rey León destaca por encima de las demás por todo lo que tenía, por la historia, la banda sonora, los personajes, la evolución, los pasos en el tiempo, los toques sentimentales, los toques graciosos, o sea, es que es todo. Y, joder, yo recuerdo verla en el estreno, el día del estreno, en el cine de mi barrio, un cine relativamente pequeño, porque tenía solo una sala muy grande, luego una pequeña, así que es un cine pequeño en comparación con los de ahora. Con la tensión de vamos a ir a ver El Rey León, que yo ese recuerdo le deseo a todo el mundo que lo haya vivido, ya sea con 7 años que tenía yo más o menos, o ser en COU, pero que ese recuerdo lo tenga todo el mundo, porque es una película que no se va a volver a hacer ninguna como esta. Sí. En este aspecto también hay otra que a mí me gusta muchísimo El Rey León y me sé todas las canciones, pero hay una que me gusta un poquito más, que es Toy Story. Además coincido contigo en lo de los muñequitos soldaditos, porque yo tenía muchos soldaditos de esos, pero especialmente 10 que eran los que consideraba como especiales y eran exactamente iguales que los que aparecían allí. Y además, de hecho, he entrevistado una vez nada más a José Luis García, pero vamos, lo escuché en la radio una vez decir que Toy Story era una obra maestra que podía ser considerada una película como otra cualquiera, y es que coincidí exactamente en la gala del Oscar de ese año con las votaciones en algunas cosas, y precisamente en esta coincidí, porque es que la trilogía completa, la tercera con el pozo de las dos anteriores, vamos, yo creo que es de las mejores de la historia, además que te toca muchísimo el corazón. Claro, es que Toy Story, partimos de la base que era la primera película en su totalidad que se hacía por ordenador, así que tenía una premisa increíble, porque sí que anteriormente habían hecho pruebas, como en La Bella y la Bestia, que hay algunas escenas que se habían hecho en 3D, pero Toy Story era la primera película que se hacía en 3D, entonces claro, sin saber lo que iba a ocurrir y sin saber de qué iba la historia, todo el mundo quería ver esa película. Y claro, de repente vas y te das cuenta que Andy tiene un señor patata, que mucha gente lo tenía, tiene soldaditos, que todo el mundo los tenía, tiene dinosaurios, que todo el mundo los tenía, tiene esto, y dices, pues es que es él
en mi persona. Yo hacía lo mismo que Andy. Yo representaba películas, este era el villano, este era el malo, este era el bueno, este son los amigos del bueno, que hacía sus películas, que era exactamente lo que yo hacía. Entonces, claro, ese mundo se convierte en tu vida más o menos reflejada. Y lo dicho, es otra película que todo el mundo tiene que ver, tiene que experimentar, porque sí, para mí es una obra maestra. ¿Tú sabes lo que yo hacía? Le ponía banda sonora a las batallas y todo eso. Claro, hombre, pero ¿qué es eso? O sea, hacer películas en el suelo de tu habitación, ¡buah! Sí, es a lo mejor. Por eso soy guionista ahora más o menos de mis monólogos y mis historias, porque claro, llevo años practicando mi mente. Claro. Además yo creo que cuando uno hace el guión puede ser a lo mejor menos divertido, pero a lo mejor es más cercano, y entonces en el momento en el que despierta la sonrisa en el que te sigue, en el oyente, en el lector o lo que sea, o el que te ve a través de los vídeos, yo creo que ese es el momento que ya conecta contigo. Por eso yo creo que es lo que pasa con tu humor, un humor sociológico, claro, que hace cercano a todo el mundo, porque es la realidad. Porque yo estuve viendo, Javier, le dije a mi hijo, Javier, sácame unos cuantos vídeos chulos de Sergio Encina, y entonces sacaste el del colegio con la goma de los boquetes, ¿no? Le he hecho boquete yo a la goma, claro, boquete a las mesas del colegio, que a veces eran bastante difíciles de escarbar en ellas. Bueno, todo ese tipo de cosas yo creo que lo hemos hecho todo en momentos de aburrimiento. Claro, además en el libro, yo muchas veces, en el libro he querido plasmar más o menos lo que hago en mis vídeos, porque yo los vídeos que hago, o sea, no son muy técnicos, no son informativos al 100%, y no doy datos de estos que digas, hola, que de esto yo no lo sabía. Yo intento transmitir lo que yo viví en aquella época. Muchas veces hay gente que me viene a los vídeos, a los comentarios, que es lo que más le gusta hacer a la gente en los comentarios, intentar corregirte o decirte algo que has dicho siempre, mal. Siempre. Y digo, a ver, una cosa, que yo no estoy aquí siendo experto de nada, yo estoy dando mi punto de vista de cómo yo lo vi. Y en el libro pasa exactamente lo mismo, yo estoy dando mi punto de vista porque estoy seguro que mucha gente cuando lo lea va a decir, joder, yo era igual, yo hacía exactamente lo mismo, o bueno, o parecido. Por eso lo bueno que tiene eso es decir las cosas como yo lo sentí. Y luego, si lo has vivido igual, pues bien. Que no lo has vivido igual y dices, pues qué curioso que esta persona lo haya vivido así. El día del apagón se escuchaba un niño al salir del cole que decía, papá, estoy harto de vivir momentos históricos como el COVID, la Dana, el volcán de La Palma, la muerte del Papa y el apagón. ¿En qué medida estas historias te ayudan? No sé si a veces sacan noticias más de actualidad y otras veces recurre un poco a la nostalgia. Pues es que ya todo vale, porque al principio sí que cuando empiezas a crear, empiezas a tocar palos por todos lados hasta que encuentras, digamos, donde más a gusto estás y lo que funciona, porque a veces que estás a gusto en algo pero que no funciona. Entonces tienes que buscar siempre un equilibrio de algo que estés a gusto y algo que guste a la gente. Entonces, cuando ya has cogido ritmo, ya tienes tu audiencia, tienes tu público, tienes tu manera de contar las cosas, ya digamos que cualquier cosa que pueda pasar a tu alrededor lo puedes llevar a tu terreno. Contándolo a tu forma, a tu manera. Y es más, tu gente, tu audiencia y tu público está esperando a que des tu opinión en tu medida, en tus maneras. Entonces, todo lo que ocurre vale para poder hacer humor o para poder crear entretenimiento. Así que sí, todo lo que sea. Bueno, cuando fue lo de la Dana y lo de la Filomena, bueno, hice chistes de lo de la Filomena para aburrir. Cuando lo del apagón, pues chistes sobre el apagón. Con el confinamiento, todos los días subiendo un vídeo, porque todos los días pasaban cosas. Todos los días ocurrían cosas, así que todavía todo se podía hablar. De todas formas, te puedes siempre recurrir al método Bigota Rosset, porque yo estuve hablando con la hija de Casen, el humorista, y contó una anécdota muy, muy divertida que está en su libro, en la que decía que un día está Casen viendo el 1, 2, 3 y empieza Bigota Rosset a contar chistes. Y dice, pero si este chiste lo inventé yo, pero si este chiste lo inventé yo, pues si este chiste lo inventé yo. Y entonces se dio cuenta que una de las cintas que él había grabado de chistes se le había copiado literalmente en un programa. Y entonces, a partir de ahí fue cuando el 1, 2, 3 empezó a poner la empresa no se hace cargo de las opiniones de sus colaboradores y sus chistes. Y se quitó de en medio el problema, pero fue así. Qué curioso. Eso pasa un poco en aquella época, los humoristas que grababan cintas y soltaban chistes en pubs y en teatros y en esto, que todo el mundo lo recogía y se iba, digamos, haciendo viral cuando la palabra no existía, viral.
Claro, porque los chistes de quién son, porque decía la gente, "Ah, los chistes son del pueblo". Bueno, a ver, los chistes alguien se lo habrá inventado. Lo único que luego se ha ido corriendo de boca en boca pero ese chiste es de alguien. Pues con los chistes, digamos que ahora mismo digitales, ocurre lo mismo. A ti se te ocurre algo, lo sueltas en redes, uno lo repite, otro te lo copia y se va haciendo una bola de nieve. ¿Y de quién es eso? Pues vete a saber. Sí, sí. Pero eso ya es algo que es inevitable, o sea, es inevitable, así que bueno, pues tú vas haciendo tus cosas y si te lo copian, pues te lo copian y ya está. Si te lo copian es que lo estás haciendo muy bien. ¿Y tú cuando te compraste el primer PC, esa famosa torre que todos hemos tenido, te lo compraste porque era interesante modernizarse o por los videojuegos? Dime la verdad. A ver, yo empecé un grado medio que hacía falta ordenador, yo creo que solo por tener el ordenador en casa. Sí. Porque yo creo que ni me interesaba el grado medio. Porque yo fui uno de esos niños que me gasté toda mi propina en ir al ciber a poder utilizar el ordenador, porque el ordenador en casa tardó muchísimo en llegar. Tardó muchísimo en llegar. Yo lo que tenía que hacer es ir al ciber a utilizarle. Yo lo que pasa, tú sabes lo que pasa, perdona que te interrumpa, es que mi padre trabajaba en temas de telecomunicaciones y siempre el Spectrum llegó pronto, la torre llegó pronto, entonces en internet, incluso mi padre estaba más interesado en leer las noticias en internet que yo, o sea que entonces llegó un poco... Eso teníamos una ventaja, sí. Lo que pasa es que a mí la tecnología tampoco te creas que se me da demasiado bien. Es que a mi casa llegaban muy tarde las cosas. Yo lo utilizaba todo el primero. Yo todo lo que salía nuevo iba a utilizarlo, pero tenía que ir o a casa de un amigo o a la biblioteca, o al ciber o a esto, pero tenía que ir allí a toquetear, a bichear. Es como el vídeo, el VHS llegó tarde a mi casa porque en mi casa había un vídeo que era antiguo con cintas que estaban bien y mi padre pues decía, pues está bien, ¿para qué vamos a comprar otro? Y ya dije, papá, quiero ver películas que no sean en blanco y negro, por favor. Digo, queremos comprar un vídeo ya VHS para poner mis películas de Disney. Sí, eso pues me con pasó, el ordenador pasó lo mismo. A mí me pasó en los años 80 que vi la película de Drácula, la famosa de Christopher Lee, y la vi en blanco y negro. Y yo siempre había creído que era en blanco y negro. Y dicho, mi película favorita de terror es en blanco y negro y es de Christopher Lee. Y no era en blanco y negro, es que la tele que tenían mis padres cuando nos íbamos de viaje, o con mi padre lo trasladaban de un sitio a otro, pues que llevábamos la antigua, la de blanco y negro, para llevarla de casa en casa, para no quedarnos sin tele cuando íbamos de viaje. Claro, no, es que era grave y era traumático en aquella época. El ordenador, yo recuerdo bajar al ciber en el año 99, yo creo, 98, tendría yo 12 años o por ahí, y el ordenador llegó a casa yo creo que en 2002, yo creo que llegaría. Entonces, claro, cuando por fin pude utilizar el ordenador en casa, que vino el señor a poner el internet, y dije, ay, Dios mío de mi vida, ya estoy en el futuro, pues con el VHS me pasó lo mismo. Entonces eso, que llegaban las cosas tarde, pero bueno, al final llegaba. ¿Y a ti te ha pasado que, bueno, en mi época, si tú ibas a las maquinitas, a los futbolines de manera habitual, eras como un mafioso? Y claro, yo veía a mis primos que en Semana Santa, por las mañanas antes de procesión o lo que fuera, siempre estaban jugando al futbolín o a las máquinas, y a mí me encantaba irme con ellos a jugar al futbolín, porque es que para mí era como algo especial, porque mi madre decía, sí, una partida sí, pero eso de ir todos los días al videojuego no, que eso, como diciendo, como si fuese drogadicto o algo así. Hombre, es que lo éramos, es que lo éramos, porque además era un hobby muy caro, porque eran 25 pesetas una partida, pero una partida que si el juego te le sabías de memoria, igual estabas 15 minutos. Si te le sabías de memoria y eras un máquina, lo normal es que durarás 2 minutos en cada partida. Yo me llegué a encontrar una moneda que le habían hecho un boquete con el hilo, para meter el hilo. Pero eso funcionaba. Yo no lo sé. Yo no sé si funciona. Yo es verdad que yo la tuve, pero yo no sé. Yo creo que no la he llegado a usar. Pero es verdad que alguien lo habría probado o alguien se le habría quedado el hilo o lo que fuera, pero sí me la encontré una. Pero eso está hecho con un taladro especial, porque eso no se puede hacer con cualquier cosa. Claro, o sea, sí, era bueno, luego llegaron ya las de 5 duros, las del con agujero, y ahí ya se podría hacer. Sí. Joder, no, yo las máquinas en los salones recreativos me pasé la vida. Además, yo es que no sé por qué, siempre era el más pequeño, siempre que cuando iba al fútbol, al patio, al parque, al campo de fútbol,
era el más pequeño, no me dejaban jugar. Si me dejaban, pum, vale, me daban un balonazo. Cuando iba a los salones recreativos, siempre era el más pequeño, tenía que pedir permiso para poder jugar a la máquina donde estaban los mayores. Siempre me tocaba estar así. Entonces yo he ido sobreviviendo en todos estos aspectos que he ido viviendo. Pues yo en el colegio había un profesor que era un hermano marista muy joven, y vimos la silueta de alguien que se veía en el fondo de un recreativo, de estos que también eran de moneda, entonces no podían entrar las personas, los niños no podíamos entrar aunque hubiese maquinita al fondo, y nos pareció ver la silueta y empezamos a decir qué barbaridad, un hermano marista jugando a los videojuegos, esto no puede ser, no sé cuánto. Luego salió, era otra persona, pero a lo lejos creíamos que era él. Fíjate cómo en esa época cómo se veían las cosas con un niño de 11 o 12 años que jugaba. Es que era un sitio, digamos, un poquito oscuro, porque era en aquella época cuando las máquinas, los arcades, tenían un cenicero anclado para poder fumar en lo que estabas jugando. O sea, es que era una cosa, entonces era una nube de humo, un montón de máquinas apiladas, el señor de los recreativos, un señor con riñonera que te daba el cambio. Había zonas que estaban así más sucias. Era una cosa turbia. O sea, ahora mismo, a día de hoy, eso no puede existir, porque ahora los salones recreativos son los típicos que hay ahora en los centros comerciales con muchísimas luces súper grandes, bonitos, toludas. No, eso era un sitio oscuro donde la gente iba ahí como a conspirar. Y ya por último, una de las cosas que habíamos hablado en el programa es que te pedíamos un top 5 de las series de esa época. Yo, por ejemplo, había pensado, entre las mías, por ejemplo, estaría El Príncipe de Bel-Air, A la hora de Bill Cosby, que esa sería una reposición, siguiendo tu criterio. Tendríamos Friends, que además Friends estaba tan bien hecha que yo la descubrí en su primer capítulo por casualidad, entré en Canal Plus, ese que tenía a veces rayas para casi todas las películas, pero claro, para la serie esa era como era el gancho, y cada personaje coincidía con una forma de ser de un amigo mío, que si uno era el inocente, que si Phoebe era la que no pillaba los chistes, pues nosotros teníamos, mi hermana y yo, hecho un ranking de todos los personajes que aparecían. Por ejemplo, yo era Ross en algunas cosas, o sea, que todos pillábamos algo de un rapapolvo de la serie. Eso sí, mi mujer no se fue con otra, por eso mi mujer sigue conmigo. Sí, esas series eran increíbles verlas, sobre todo la franja en la que las veías. Yo creo que las más importantes, para mí, eran las que se echaban a mediodía, porque a mediodía era mi momento de relax, de entre ir por la mañana al colegio y luego ir por la tarde otra vez. Entonces, en ese impasse es cuando veíamos series en la tele. Hubo un momento que aparecieron los Simpson y ya no se fueron jamás, se quedaron para siempre. Parecía que la hora de comer era para los Simpson, nada más. Pero anteriormente, pues sí, estaba Sabrina, por ejemplo, Cosas de Bruja, El Príncipe de Bel-Air. Yo me he reído muchísimo con Cosas de Casa. Con Cosas de Casa era una cosa, era de locos. La de Urkel. La de Urkel, sí. Urkel, había capítulos. El capítulo que aprende a conducir, que le enseña Carl, el de 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, yo me calmaré, todos lo veréis. Y ese capítulo le recuerdo perfectamente estar con mi padre llorando de risas, viéndolo. Y creo que es algo que da pena, que ha dejado de existir, ver las series en familia. Ya cada uno ve lo suyo y ya está. Pero antes era eso. Pero también recordando series que se veían por la noche, que también era un ritual. Sentarte por la noche con tus padres a ver las series como compañeros, Médico de Familia, y una de las que más recuerdo, que más me reí también con mis padres, fue Manos a la Obra, la de Manolo y Benito. Nosotros veíamos Chapuza en casa, de Team Herramientas Taylor, y eso le gustaba a mi padre, lo de las chapuzas y todo eso, se partía de la risa. Y luego había un capítulo de Emilio Aragón que llamaban al timbre y no se levantaba nadie, y como Emilio Aragón era gracioso en los gags, pero luego como actor, bueno, a veces chirriaba un poco, lo veía y hacía un gesto como diciendo, tengo que hacer que nadie coge el timbre, pero no sé cómo hacer actuar, y quedó súper divertido, que todos cogimos el vídeo, lo grabamos y empezamos a verlo una y otra vez, que cada vez que veíamos la escena nos volvíamos a partir de la risa. Claro, es que además, como es lo que había, porque, a ver, yo no recuerdo cuando solo había 2 canales. Yo recuerdo ya Antena 3 y Telecinco, pero igualmente eran muy pocos canales. O sea, es que en realidad era la 1, la 2, la Telecinco y Antena 3. Entonces, era la serie que veía todo el mundo.
O sea, todo el mundo veía o un canal u otro. Entonces, a lo mejor no era tan bueno, pues a lo mejor no. A lo mejor no era muy original, pues a lo mejor no. Pero es que es lo que había. Y luego al día siguiente era lo que se comentaba al día siguiente. ¿Habías visto esto? ¿Te has enterado de esto? ¿Has visto lo que ha dicho esto? ¿Has visto lo que ha dicho el otro? Y por eso era todo tan mágico, porque era una generación viendo exactamente las mismas cosas. Y la hermana pija de Will Smith y de Carlton, yo me acuerdo que dijo una vez que se le habían perdido las llaves, pero que no había ningún problema porque ella siempre ponía la dirección y el teléfono. Entonces esa broma se la gasté yo a mi abuela, que mi abuela estaría, que en paz descanse, está desde el cielo seguro riéndose, pero que yo le gastaba unas cuantas todos los días. Sí, y le dije que se me habían perdido sus llaves, pero que no había problema porque le había puesto el teléfono y la dirección. A mi abuela le iba a dar algo. Durante 20 segundos se le iba a caer el cielo encima, vamos. Qué bueno, sí es verdad que dice Hilary, dice, no, yo no te preocupes, que yo lo que hago es hacer 30 copias, y dice, cuando se me acaba hago otras 30. Es verdad, ¿qué haces con la llave? Dice, pongo la dirección. Sí, señor, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, pues Sergio Encina, se nos acaba el tiempo, nos ha encantado el rato que hemos pasado contigo, muy divertido. Igualmente. Recuerdo desbloqueado de los 90 y los 2000 de la editorial Destino, y nos ha encantado estar aquí contigo. Pues nada, muchísimas gracias. Y lo dicho, es un libro muy bonito, es un libro para reírte, para recordar y para tenerlo en la estantería, porque además tiene un color rojo que pega con muchísimas cosas, así que es un regalazo para quien se lo quieras regalar. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.